¿Encuentras desafíos liderando diferentes generaciones? Bueno, ¿dónde está el desafío? ¿Verdad? Vamos a hablar así directo de generaciones, de liderazgos, de nuevo las tres aquí unidas en algo que nos apasiona y es conversar un poco de todo lo que la experiencia nos ha dado y bastante la lectura, ¿verdad? Sobre el liderazgo activo. Y no sé dónde está el desafío al tener diversas generaciones. Yo diría que es muy interesante porque es uno de esos temas que independientemente de para qué vaya uno a donde un cliente, surge la pregunta. Entonces, por eso me parece que es interesantísimo conversarlo por acá, ¿verdad? Porque yo creo que hay mucho que tiene que ver con cosas tangibles y reales, porque es maravillosa la diferencia, pero eso no necesariamente significa que sea más fácil gestionar la diferencia. Siempre hay una complejidad detrás. Y por otro lado, es la realidad que vivimos, la que viven todos nuestros líderes. Así es, está comprobado que a mayor diversidad en un equipo, mayor creatividad. Claro. Van a haber más ideas, puntos de vista. Pero hablas de un primer desafío, diría yo, y es cuando todos esos puntos de vista podrían chocar con algunas otras ideas, ¿verdad? ¿Qué piensas del desafío? ¿Dónde estará? Pues pienso lo mismo, ¿verdad? En general, las diferencias de opiniones, hoy en día las empresas las abrazan y les gustan, pero a la misma vez nos piden qué hago, cómo lidero las diferentes generaciones, porque no sé cómo hacerlo. Y de alguna forma, el tema de hablar de generaciones es importante entender que no es para etiquetar a las personas, ni encasillarlas, sino es para comprender cómo ciertos grupos de personas comparten algunos comportamientos y que son diferentes a generaciones anteriores. Incluso estuve reflexionando mucho el tema de que en las generaciones anteriores, las nuestras y las anteriores, tal vez podían, por ejemplo, la famosa milla extra, que es un tema que tiende a surgir, es que no quieren dar la milla extra a las nuevas generaciones, ¿verdad? Pero dar la milla extra en años anteriores creo que era incluso un poco más fácil, porque si pensamos que antes sí teníamos las computadoras, por supuesto que ya existían, pero lo que Tampoco tenías somos de esa generación. exacto, lo que había que contestar era el correo electrónico. Ahora tú tienes el correo, el WhatsApp con los 20,000 grupos, incluido el de tu familia, ¿verdad? Que está ahí intensamente. El de Y Teams. tienes el Teams y tienes incluso a veces Slack o algún otro. Entonces la complejidad y la velocidad con la que se trabaja en el día a día es mucho más rápida y más compleja que antes. Entonces el cerebro, claro que se cansa ya y necesita sus espacios libres, sus espacios para recuperar energía y incluso su emocionalidad. Entonces, empatizar con eso. Entonces, ¿es percepción o realidad que existe un desafío si yo tengo un equipo que es de diversas generaciones? Yo diría que es un poco de ambas. Sí, y no, yo diría que es un reto porque incrementa la complejidad. O sea, hoy día con tanta información y tanta exposición y el que ya no existen fronteras, ¿verdad? Empezamos a tener que interactuar con gente de muchas culturas, de muchas generaciones, con muchas perspectivas. Los negocios se tienen que adaptar a eso, porque tienen que asegurar que pueden responder a todas esas múltiples necesidades, y por eso es que es maravilloso tener esa gran diversidad dentro de las empresas para poder reflejar eso que pasa alrededor de las organizaciones. Ahora, sí, yo creo que no es un mito que es complejo. Ahora, que puede tener muy buenos beneficios, también lo creo, ¿verdad? Y abrió una puerta también, ahorita pensando en cuando nosotros empezamos a dar talleres de liderazgo intergeneracional, yo creo que ya pasaron sus buenos, ¿verdad? No sé, 8 añitos. Y eso Si no es que significa, más, sí. si no es que más, pero eso significa que al menos yo recuerdo que de los primeros talleres que daba sí había mucho sesgo, ¿verdad? Pero creo que había sesgo no solo con la generación, había sesgo con muchos temas.
Entonces, cuando uno preguntaba cómo son las generaciones, sí escuchábamos de los grupos. Son vagos, ¿verdad? Porque esa es la palabra. De los famosos no están, millennials. sí, no Ajá. están dispuestos a pagar el derecho de piso, ¿verdad? Y empezamos a trabajar el sesgo, pero creo que el liderazgo empezó a trabajar el sesgo con esa diferencia, pero también con la diferencia cultural, ¿verdad? Pero también con las diferencias de género y orientación. Entonces, estamos en otro momento ahora, ¿verdad? Donde creo que no se habla tanto de lo difícil que puede ser, porque ha Sí, evolucionado. y me encanta que hables del sesgo, porque así como bien digo que hay una complejidad alta, también creo que es muy importante entender el valor que esto agrega a las organizaciones. Y que sí, requiere de nosotros hacer adaptaciones, ¿verdad? Porque yo no puedo venir con una perspectiva. A mí me hace gracia porque al final nosotros somos quienes hemos criado a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y los hemos criado independientes, que cuestionen, que se pregunten, que quieran más. Pero cuando llegan a las organizaciones decimos, no quiero esto. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo utilizar esa maravillosa perspectiva de mayor independencia? De yo quiero lograr más, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? ¿Cómo le sacamos ese provecho? Porque al final las organizaciones, eso es también, o sea, eso calza muy bien con los valores de las organizaciones, el crecer, el aprender, ¿verdad? Que son estos valores que traen las nuevas generaciones. Yo creo que siempre hay que habilitar espacios para hablar de eso, pero yo nada más quiero contar que el sesgo lo menciono porque además a mí me pasó, ¿verdad? Yo tengo una edad, pero otra generación, siempre lo he pensado. Entonces, ¿dónde se activa el sesgo, verdad? Donde yo tenía una persona a cargo que tenía 4 meses en el puesto, ¿verdad? Y tú, bueno, ¿cómo estás? No, es que yo me siento estancada en este puesto. Y yo, ¿verdad? Me brinca el ojo porque tiene 4 meses en el puesto. ¿Verdad? Ese es mi propio sesgo con no puedes estar estancado en algo que llevas 4 meses haciendo. Pero el tema con el sesgo, lo que yo he aprendido es que tal vez no se me va a ir tan fácil. Tal vez nada más es tenerlo consciente. Ok, este es mi sesgo, me puede impedir empatizar. Contame, ¿cómo se siente estar estancado? Y ahí empieza a evolucionar un poquito, pero cuesta, ¿verdad? Claro. Cuesta mucho enfrentarse a la diferencia porque choca directamente con uno. Aunque entendemos todo ese beneficio que trae la empresa. Y yo creo que parte mucho de poder aprender el uno del otro. ¿Verdad? Creo que eso es algo muy importante. Poder decir, yo puedo formar a las personas más jóvenes que yo en algunos elementos que les pueden ayudar a ser más exitosos. Por ejemplo, generar un poco más de paciencia y tolerancia. Pero yo también tengo que aprender a moverme más rápido. Entonces es como, ¿verdad? ¿Cómo podemos, sin el sesgo, decir, ok, ¿cuáles son mis fortalezas? Desde lo que me criaron a mí, y cuáles son las fortalezas que esta persona trae, y cómo llegamos a un punto intermedio. ¿Cuál es tu perspectiva? Justo eso estaba pensando, de lo importante de buscar nuevamente un coach, alguien con quien conversar sobre lo que te pasa a ti con liderar diferentes generaciones, con cuál te está retando más, con cuál menos y por qué, porque eso es información. Por ejemplo, si yo recuerdo a algunos clientes, les duele, por ejemplo, el tema de las jerarquías. Algunas generaciones crecieron con mucha jerarquía organizacional, claro, y hoy en día las organizaciones están quitando esa jerarquía. Y se escucha mucha resistencia, mucha negación a ese cambio, ¿verdad? Entonces es, bueno, ¿cómo puedo yo adaptarme a estas nuevas generaciones que trabajan con menos jerarquía y que van y le hablan a cualquier persona y no tienen ese miedo que tal vez nosotros tuvimos? Entonces, sí creo que el desafío de liderar generaciones diferentes es uno muy personal. Es uno que a cada uno le va a costar algo diferente. Entonces, poder conversarlo y encontrar caminos para incrementar tu liderazgo con más personas es fundamental. El coaching es esencial porque es a través del coaching que yo me puedo dar cuenta de que para mí la jerarquía es importante. O sea, no es que esté mal, no es que vamos a tener ya 0 jerarquía, ¿verdad? Todavía sigue ahí, pero ¿qué me cuesta a mí de eso, verdad? Y no solo del líder, ¿verdad?, hacia abajo, sino también si eres una persona en una generación muy diferente de tus líderes, también puedes buscar coaching para decir cómo
le enseño a mi líder un poco esta otra visión, ¿verdad? Donde no tiene nada malo que yo vaya al director y le cuente mis ideas. Sí, algo que me encantaba esto que mencionaba Ingrid, es que yo creo que al final el reto está cuando chocamos en creencias. Y al final ¿verdad? Las creencias vienen de cómo nos han criado, de las experiencias que hemos vivido. Entonces, me parece que explorar qué es lo que profundamente yo creo es vital para poder generar mejor relación, mejores resultados también, porque si yo no conecto con las personas con las que trabajo, al final no voy a lograr el resultado. Bueno, y también exponerse a chocar con diferentes creencias. Yo sé que ella tiene una historia de su certificación, ¿verdad? Donde le rompieron el paradigma un poco de la gente que estaba ahí. Contanos cómo es eso de chocar un poquito con una diferencia generacional. Bueno, no sé si chocaste, pero sé que fue diferente. Sí, bueno, creo que todas las experiencias al final son enriquecedoras, y en esta oportunidad pues he tenido la dicha de compartir y de certificarme con personas que pueden ser mis hijos realmente. Y he aprendido, por ejemplo, especialmente recuerdo una situación específica que teníamos que hacer un trabajo en talent con cierto grado de complejidad, y esta persona me dice, ¿y por qué no usa el ChatGPT? Que se lo haga. Y yo, jamás, es demasiado complejo para pedirle a ChatGPT eso. Ni siquiera sabría cómo pedírselo. Pero me dejó la espinita y me fui, y yo dije, voy a intentar para ver. Y le di el comando y me lo hizo perfecto. Y yo, oh my God. Tal vez no tan perfecto, siempre hay que hacerle muchas mejoras, pero me avanzó, ¿verdad? Me quitó por lo menos 2-3 horas de lo que si no hubiera tenido que invertir. Entonces, y también que observo en estas personas, ¿verdad? Que ese balance vida para ellos es muy importante. Nuevamente creo que el esfuerzo que se hace hoy en día en las mismas 8 horas es mucho mayor a nivel cognitivo. Así es. Entonces, el descompresionar es importante, y con la virtualidad y el híbrido además, los ves que trabajan desde otros países, y entonces combinan el vivir con el trabajo, y eso me parece una experiencia interesantísima. Sí, las aspiraciones, ¿verdad? Pero a mí es que me encantan esas historias donde es evidente que chocan las creencias. Alguna vez estaba en una mesa de directores, ¿verdad? La consultora y yo éramos evidentemente más jóvenes, y ella me dice, bueno, sí, ¿te acuerdas, Jen, que me voy a ir un mes de vacaciones? ¿Verdad? Yo, sí, claro, no sé qué, no sé cuánto. Y se vuelve un señor y dice, ¿existe la posibilidad de que alguien se vaya un mes de vacaciones? Estoy hablando de hace algunos años, ahora es más común, pero para toda la mesa fue como, ¿eso es posible con la vida? Claramente, ¿verdad? Creo que la pandemia vino a retar muchos desafíos en este tema y en otros, pero eso es súper bonito porque se exponen ellos a otra realidad, totalmente, ¿verdad? Diferente. Entonces, bueno, hasta aquí existe un desafío, ¿verdad? Eso es así, y tiene que ver con mis creencias, y tiene que ver también con la adaptabilidad, pero además escuché a Ingrid ser curiosa, ¿verdad? Como abierta a esta idea. Esa palabra me encanta, la curiosidad. Porque muchas veces lo primero que me pasa a mí es que veo una conducta y la juzgo. Ay, estas nuevas generaciones que... Yo creo que te pasa a ti, nos pasa a muchos. Y después me quedo pensando, yo, vamos a curiosear. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hay de malo? ¿Qué pasa si es diferente? El futuro es diferente. Y entonces ahí empiezo y vamos a hablar de esto, yo sé, en algún momento, de esa mentalidad de crecimiento, ¿verdad? De salirnos de nuestras creencias, de que las cosas son fijas para siempre, porque creo que está probado que no lo son. Ay, a mí me encanta. En el equipo hay unos de otra generación que vinieron por ahí a un podcast una vez y desafían, pero bonito, ¿verdad? Desafían bonito de, Jen, ¿será que hay que ir tan formal a todos los talleres, verdad? ¿Será que podemos ir en tenis? Porque hasta eso es diferente, ¿verdad? Muy diferente cómo ha cambiado. Pero es ser curioso. Y cambió con la pandemia. Y cambió con la pandemia. Bueno, vamos cerrando. Dejemos algunas ideas puntuales para ese líder activo que hoy tiene diferentes generaciones. Excelente. Bueno, tal vez uno de los elementos es, hablando de las diferencias, bueno, desde las diferencias es un poco más difícil conectar.
Ok. Pero busquemos conectar desde las similitudes. Porque ahora que decías bueno, qué bonito tener balance. Yo creo que ahora los de nuestra generación también queremos balance, ¿verdad? Tal vez lo concebíamos desde una perspectiva diferente, pero busquemos cómo esto se parece, Claro. ¿verdad? Porque ahí es a donde podemos conectar. Muy bien, muchas gracias. Sí, de fijo. Y muy similar a eso, darle el valor a tener un equipo diverso, porque ese equipo te va a dar mejores resultados que un equipo que todos son iguales. Absolutamente. Y lo último es encontrar ese coach o ese mentor dentro de la organización también y fuera de ella que me ayude con mi desafío individual a liderar diversas generaciones. Y no olvidemos pedirle feedback a esas generaciones, ¿verdad? Para que me digan dónde yo necesito hacer alguna adaptación. Bueno, un tema maravilloso. Nos vemos en el siguiente episodio, donde vamos a hablar de mentalidad de crecimiento y mentalidad fija, que es un tema muy poderoso hoy por hoy.